Buenos días a todos, a los que nos escuchan desde Europa, pues buenas tardes ya, porque hay una diferencia horaria importante. Bueno, quiero hacer esta pregunta. Tricoderma es un agente de biocontrol que es bioestimulante, un bioestimulante que es agente de biocontrol. Bueno, yo creo que al final vamos a responder la pregunta, ¿vale? De momento lo dejamos en el aire y vamos a exponer una serie de habilidades que tiene Tricoderma por sí solo y en relación con las plantas. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Salamanca, en ese edificio tan bonito, sostenible, que tiene cubierta vegetal para compensar emisiones de CO2 y ahí debajo de esa cubierta vegetal es donde tenemos los laboratorios. Es un edificio moderno, aunque en Salamanca presumimos de tener 804 años de antigüedad, ¿no? Se fundó la universidad en el año 1218 y es la cuarta universidad más antigua del mundo. Trabajo en el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología y estoy adscrito al Departamento de Microbiología y Genética, como bien ha dicho Felipe. Bueno, tricoderma. Tricoderma es un hongo mitótico, anamorfo, desde el punto de vista técnico en la micología se llama así anamorfo. Bueno, es un hongo asexual que se reproduce por mitosis a través de esporas asexuales que se llaman conidios. Tiene una gran ventaja ser mitótico porque no renueva el material genético. Luego, si conseguimos una cepa de biocontrol con enorme habilidad para ser agente de biocontrol o una cepa bioestimulante para actuar como bioestimulante, no nos va a variar prácticamente nada. La podemos mantener, la podemos reproducir porque sus habilidades no cambiarán al ser un hongo mitótico y difícilmente cambiable. Mientras que si tuviera reproducción sexual, por recombinación sexual tendríamos nueva progenie y por tanto estaría produciendo ascosporas que renovarían el material genético. Cuando existe el estado asexual, produce peritecios que crecen sobre material vegetal en descomposición y tiene una característica respecto a la mayoría de los ascomicetos que conocemos. Por ejemplo, el modelo típico es Neurospora crasa, que poseen 8 ascosporas. Bueno, pues el estado sexual de tricoderma se llama hipocrea y posee ascas con 16 ascosporas. Después de sufrir la meiosis, producir 8 ascosporas, tiene una mitosis que genera el doble, 16. Las cepas de biocontrol no tienen reproducción sexual. O sea que todos los que manejamos agentes de biocontrol no vemos los peritecios, no vemos las ascosporas de hipocrea, porque todas las cepas son mitóticas y por tanto se encuentran dentro de lo que es el género tricoderma, el estado asexual de tricoderma. ¿De dónde viene tricoderma? Bueno, los primeros tricoderma evolucionaron a partir de hongos entomopatógenos, o sea, conocemos entomopatógenos como cordyceps, boveria, metarricium. Estos hongos desarrollaron quitinasas, proteasas para atacar a insectos. Bueno, pues tricoderma ya de serie, de partida, poseía algunas de estas enzimas. No todas las quitinasas de tricoderma proceden de los entomopatógenos. Ya veremos ahora a continuación cómo no ha sido así. Pero de entrada, quedémonos con que los primeros tricodermas se parecían mucho a los hongos entomopatógenos y producían quitinasas y proteasas. Gracias a estas enzimas, tricoderma saltó a parasitar hongos basidiomicetos descomponedores de madera y esa es la segunda fase del desarrollo de tricoderma. Empezaron a descomponer estos hongos y empezaron por parasitismo a captar genes de estos hongos, a captar material genético que les permitía codificar una serie de enzimas que le permitieron en una tercera fase colonizar la madera. O sea, los basidiomicetos a los que parasitaba tricoderma colonizaban la madera y robándole genes por micoparasitismo, por una transferencia horizontal de genes entre ambos, se produjo una habilidad de tricoderma para degradar material vegetal en descomposición. Bueno, así estaba la cosa cuando hace 66 millones de años se produjo la extinción del Cretácico y el Cretácico y el Paleoceno, que dio lugar a la extinción de los dinosaurios. Bueno, aquella catástrofe que dio lugar a aquel evento climático tan poderoso que dio lugar a la extinción de los dinosaurios, dio lugar también a la extinción de numerosas plantas. Y había tantísima planta muerta que los hongos, cuya principal función en la naturaleza es ser descomponedores, empezaron los hongos a proliferar porque tenían mucho alimento que comer, todas las plantas muertas, y esas plantas muertas fueron destruidas, fueron descompuestas por los hongos.
Estos hongos estaban en el suelo descomponiendo material vegetal y ahí Tricoderma saltó al suelo como tantos hongos para aprovecharse de tanto alimento como había en el suelo. Se produjo entonces una enorme diversificación de las especies de Tricoderma, porque a medida que comían material vegetal, empezaron a comer a los hongos que comían el material vegetal y entonces empezaron a ser micoparásitos. El desarrollo del micoparasitismo en Tricoderma tuvo lugar entre 20 y 30 millones de años y desarrolló una habilidad que le hace a Tricoderma único dentro de los ascomicetos. Por un lado, se diversificó mucho, porque a medida de que el hongo que parasitaba y le iba robando genes, iba generándose una especie diferente. Pero por otro lado, al parasitar a ascomicetos, se especializó en lo que se llama adelfoparasitismo, que es parasitar a hongos muy próximos a su género. Por tanto, al parasitar a seres vivos similares, tuvo una enorme funcionalidad, todos esos genes que saltaban de especies como Fusarium y como Coletotrichum, como Verticillium, etc. Bien, esa delfoparasitismo le permitió parasitar a numerosos ascomicetos. Una vez que captó estos genes, en una segunda oleada les fue robando quitinasas, además de las que ya tenía por proceder de los hongos entomopatógenos, empezó a adquirir nuevas quitinasas, empezó a adquirir glucanasas y empezó a adquirir también hidrolasas que le permitían hidrolizar la pared de las células vegetales. Por tanto, todo este sistema hidrolítico tan poderoso que tiene Tricoderma lo adquirió en esa fase. Posteriormente, con todo ese arsenal de genes que codificaban para hidrolasas, se convirtió también en parásito de omicetos, de nematodos e incluso larvas de insectos. Empezó entonces a generar una enorme colección de lo que se llama en inglés el wall degrading enzymes, o sea, enzimas degradadoras de la pared celular, tanto de hongos como de omicetos, y adquirió numerosos clústeres de biosíntesis de metabolitos secundarios. Hoy sabemos que Tricoderma produce más de 120 estructuras diferentes de metabolitos secundarios y todo esto en conjunto, actuando independientemente y actuando en sinergismo, le dieron habilidades como agente de control biológico. Tricoderma seguía viviendo en el suelo, pero se fue aproximando a las plantas. Y se fue aproximando a las plantas porque donde estaba su alimento eran los hongos y los hongos fitopatógenos se acercaban a las raíces. Por tanto, Tricoderma los esperó en la rizosfera. Colonizando la rizosfera de las plantas, algunas especies pasaron a vivir dentro del tejido vegetal y se convirtieron en endofitos. Y no mataron a las plantas, se quedaron a vivir simbióticamente con ellas y dieron lugar a los efectos beneficiosos que tenemos para las plantas. Por tanto, el primer evento que nosotros conocemos de interés en agricultura fue el micoparasitismo, que ocurrió en lo que estamos viviendo en esta diapositiva en la fase 4. Mientras que la colonización de la rizosfera, el endofitismo y los efectos beneficiosos de señalización de respuestas sistémicas beneficiosas para la planta tuvieron lugar en el punto 6, que es el evento más reciente en la evolución de Tricoderma. Si nos fijamos en un árbol comparativo de los genomas que tenemos secuenciados de Tricoderma, aquí aparecen, hay más genomas secuenciados, pero aquí aparecen representados 33 genomas, obedecen a un proyecto de varios, es un consorcio de varios laboratorios que trabajamos con Tricoderma, está auspiciado por el Young Genome Institute de Estados Unidos, el JGI, y se están secuenciando todos los genomas de Tricoderma. El objetivo de este proyecto es secuenciar 400 genomas de 400 especies distintas de Tricoderma. Si nos fijamos en los genomas de Tricoderma, esta es la distribución, no por la historia de un solo gen, pues el ITS del RNA ribosómico 5,8S, no, estamos hablando o de una quitinasa o del factor de transcripción elongación 1-alfa, sino que esto es todos los genomas, nos dan una idea y nos fijamos que los mayores agentes, los principales agentes de biocontrol aparecen en dos grupos. El superior, que es el Cladoarcianum, y el inferior, que es la sección Tricoderma. Arriba tenemos Arcianum, Afroarcianum, Gizowense, y en la parte de abajo tenemos Asperellum, Aspereloides, Atroviride, que nos suenan a todos los que hemos manejado Tricoderma y los estamos usando como agentes de biocontrol.